Visa, Residencia y Ciudadanía en Paraguay, Guía para Migrantes 2026. Paraguay ofrece uno de los procesos migratorios más accesibles de América del Sur. En esta guía repasamos las diferencias entre visa de ingreso, residencia temporaria, residencia permanente y ciudadanía, los requisitos para cada etapa, los costos reales, incluidos honorarios de estudios jurídicos, y los plazos que razonablemente se pueden esperar en 2026. Los 4 niveles migratorios. Atajo para inversores. Si invertís mayor o igual que $70,000 en Paraguay, el Investor Pass, Ley 6984/2022, te da residencia permanente directa, sin pasar por la temporal de 2 años. Es la ruta migratoria más rápida disponible. Visa de ingreso. Permiso para entrar al país como turista, ejecutivo en misión o visitante. No habilita a trabajar formalmente. Residencia temporaria. Autorización para residir por un plazo acotado, 2 años prorrogables, con posibilidad de trabajar. Se otorga en casos de estudiantes, trabajadores con contrato, inversores en periodo probatorio. Residencia permanente. Autorización indefinida para vivir y trabajar en el país. Habilita a la cédula de identidad paraguaya y es el peldaño previo a la ciudadanía. Ciudadanía. Se adquiere por naturalización tras al menos 3 años con residencia permanente y cumpliendo requisitos de arraigo. Visa de ingreso. Ciudadanos de gran parte de América Latina, Estados Unidos, UE, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón y muchos otros ingresan sin visa previa como turistas por hasta 90 días. Para otras nacionalidades se tramita visa consular en el consulado paraguayo más cercano. La lista completa está publicada por la Dirección General de Migraciones. Conviene verificarla antes de viajar, pues se actualiza periódicamente. Residencia permanente, el camino más habitual. En los últimos años, la mayoría de extranjeros que quieren establecerse en Paraguay apuntan directamente a la residencia permanente, saltándose la temporaria. Requisitos generales. Antecedentes penales del país de origen y de todo país donde se vivió los últimos 5 años. Apostillados. Partida de nacimiento apostillada. Si está casado, partida de matrimonio. Certificado médico emitido en Paraguay. Declaración jurada de no pertenecer a fuerzas armadas o policiales. Comprobante de solvencia económica. Vías habituales. Depósito bancario en cuenta paraguaya, monto actualizable. Contrato de trabajo con empleador paraguayo. Actividad empresarial registrada. Propietario/socio de SA/SRL. Pensión o ingreso pasivo desde el exterior. Fotografías 4x4 fondo blanco. Formulario de solicitud y tasa migratoria. Proceso paso a paso. Preparar documentación en origen. Antecedentes, partida, casamiento. Apostillados con convenio de La Haya. Traducción pública al español por traductor matriculado en Paraguay cuando el documento viene en otro idioma. Examen médico en centro habilitado en Asunción. Apertura de cuenta bancaria o comprobante de vínculo económico. Presentación del expediente en Migraciones, Asunción o en Delegaciones del Interior. Resolución de admisión. Emitida por la Dirección General de Migraciones. Cédula de identidad paraguaya en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Inscripción en DNIT, RUC personal, opcional pero recomendado. Plazos y costos reales 2026. Plazo total estimado, 6 a 12 meses entre entrega de expediente y cédula en la mano. Tasas oficiales y antecedentes, $500 a 1.200, varía según cantidad de países involucrados. Traducciones y legalizaciones, $300 a 800. Honorarios de estudio jurídico, opcional pero recomendado $3.500 a 6.000. Total realista llave en mano, $5.000 a 7.000 para un solicitante individual con documentación estándar. Los costos varían significativamente según el país de origen, los antecedentes y apostillas de algunos países son más caros, el estado civil y si hay hijos menores en el expediente. Siempre conviene pedir presupuesto detallado. Residencia temporaria, cuando conviene.
La residencia temporaria hace sentido cuando la persona tiene un vínculo acotado en el tiempo, contrato laboral por 1 a 2 años, intercambio académico, programa de expatriados corporativos. Requisitos similares en cuanto a antecedentes y partida, pero con fundamento del vínculo temporario, contrato de trabajo, carta de la universidad, resolución corporativa. Plazo inicial de 2 años, prorrogable. La residencia temporaria también habilita a tramitar cédula paraguaya. De permanente a ciudadanía. La ciudadanía por naturalización se adquiere tras al menos 3 años con residencia permanente efectiva en el país. Requisitos. Residencia permanente vigente y con presencia real documentable. Medios lícitos de vida, trabajo, empresa, patrimonio. Conocimiento del idioma español, entrevista informal. Buena conducta, antecedentes penales paraguayos y de cualquier país donde se vivió. El expediente se presenta ante la justicia civil, juez de paz o de primera instancia, según el caso, y el fallo es luego revisado. Plazo típico, 12 a 24 meses. Paraguay acepta doble nacionalidad con una lista de países, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España entre otros. Con otros países puede requerirse renuncia formal a la nacionalidad de origen según las leyes del país de origen. Integración con residencia fiscal. La residencia migratoria es condición previa pero distinta de la residencia fiscal. Con cédula en la mano, el siguiente paso natural para muchos extranjeros es inscribirse en DNIP, cumplir los 120 días de presencia y solicitar el certificado de residencia fiscal para operar bancos y custodios internacionales. Errores frecuentes. Esperar demasiado para apostillar los documentos en origen puede demorar semanas en ciertos países. Presentar antecedentes penales vencidos, usualmente valen 6 meses. Cambiar de domicilio sin notificar a migraciones, obligación formal. Suponer que la residencia permanente significa residencia fiscal automática, son trámites separados ante organismos distintos. Olvidar renovar la cédula paraguaya en los plazos fijados, 10 años para adultos. Casos especiales. Cónyuges de paraguayos, vía simplificada con menor carga documental. Inversores estructurados, programas promocionales alineados con inversión productiva, maquila, bienes de capital. Pensionados, vía con acreditación de ingresos del exterior en monto mínimo. Hijos menores, acompañan al titular, con partida apostillada y autorización del otro progenitor si corresponde. Donde vivir mientras tramita. La mayoría de los solicitantes arrancan alquilando en Asunción. Revisa las zonas más habituales: Villamorra, Las Mercedes, Carmelitas. También el Directorio de Servicios para Estudios Jurídicos Migratorios verificados. Checklist documental detallado. Para evitar viajes innecesarios, preparar en origen. Partida de nacimiento actualizada, emitida dentro del último año preferiblemente, apostillada con convenio de La Haya. Si el país no es parte del convenio, legalización consular. Partida de matrimonio apostillada, si aplica. Para divorciados, sentencia de divorcio apostillada. Antecedentes penales de país de origen y de cualquier país donde se vivió más de 6 meses en los últimos 5 años. Vigencia, 6 meses desde emisión. Apostillados. Apostilla de Foreign Service en documentos emitidos por instituciones públicas. Traducción pública al español en Paraguay, traductor matriculado. Pasaporte vigente con al menos 6 meses adicionales al momento de la solicitud. Para ciertos orígenes, certificado apostillado del registro civil adicional al de nacimiento. Acreditación económica, vías habituales. La Dirección General de Migraciones exige demostrar medios económicos. Las vías más comunes en 2026. Depósito bancario, monto equivalente a 35 salarios mínimos mensuales. Aproximadamente USD 12.000 a 14.000, verificar monto actualizado, en Banco Paraguayo a nombre del solicitante. Contrato laboral, empleador paraguayo con contrato registrado en el Ministerio de Trabajo. Empresa propia, participación en sociedad paraguaya con actividad comprobada. Pensión del exterior, acreditar monto mínimo mensual con documentación consular. Ingresos por alquileres o renta pasiva documentada. Para inversores que compran inmueble antes de residir,
Puede funcionar como respaldo complementario. Ver guía de compra de inmuebles por extranjeros. Plazos paso a paso. Semana 0 a 4. Preparación documental en origen, antecedentes, partidas, apostillas. Semana 4 a 6. Ingreso a Paraguay, apertura de cuenta bancaria, depósito si aplica, examen médico. Semana 6 a 8. Traducciones y armado del expediente. Mes 2 a 9. Presentación del expediente en migraciones y espera de resolución. El tiempo varía mucho según carga administrativa. Mes 9 a 12. Emisión de cédula paraguaya. Pros y contras de tramitar con estudio. A favor del estudio jurídico.